con él y bueno, siempre que vuelvan al instituto, que formen parte también de esta comunidad. Bueno, Federico Schuster, por supuesto que el primer ordenado también es director del instituto, del decano de la facultad, también con una mirada larga de los procesos. Inés Aguirre también es directora del instituto y además es una investigadora con mucha presencia y mucho compromiso con el instituto, así que también desde siempre, y bueno, también me parecía con Diego interesante tener su mirada desde esta vivencia, no sé cómo este diálogo de lo que fue difícil. Y bueno, y después a todos, ¿no? Todos los investigadores que a pesar de la hora, el día, la lluvia, de que tenemos una jornada. Sí, supongo que eso Alejandro no lo preparó, porque no, la verdad que no. Y además también investigadores de mucha historia en el instituto como Celia Guevara o Susana Zambra, pero también investigadores nuevos, como Tomás Riero, que se incorporaron con mucha historia, también hay, bueno, los becarios, no voy a nombrar a todos los becarios de investigadores, porque se agradece mucho. Dicho esto, les voy a dar la presentación formal de Otrey. Bueno, buenos días. Parece necesario para recuperar, o no, por lo menos, no es para recuperar, es para visualizar su permanencia y pensar un poco una agenda de investigación en este sentido. Bueno, cuando con Carolina comenzamos a hablar, una charla fue muy placentero encontrar esta idea compartida de conmemoración. Las instituciones, aunque muchas veces no sean conscientes de la dinámica cotidiana de trabajo, las investigaciones se realizan en un marco de rutinas y de actos que reconocen una tradición, un conjunto de normas, valores que orientan la acción investigativa. De alguna manera, entonces, toda investigación funciona vinculada a una tradición institucional. Y después de muchos años en la cual la Argentina no había irresponsablemente no había una actitud para recuperar las memorias institucionales. En los últimos años se han repetido o estamos entrando en un escenario o en un marco de conmemoraciones que es muy productivo. Ya pensando que estamos en un programa de memoria, va camino a celebrar los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Hace poco la Facultad de Ciencias Sociales cumplió 25, más cercanamente en 2020, ideas esa enseñanza no estuviera basada en la formación de investigadores, y a partir de eso estructuró una oficina que primero era eso, en la cual se constituye una agenda de investigación, programas de investigación, proyectos de investigación, que los estudiantes que repetían los textos o tomaban los exámenes en la materia de sociología realmente se formaran haciendo investigación. Y no se dejan formar como encuestadores, como investigadores que trabajaban en archivos, y esa articulación, fuerte articulación entre docencia y investigación, creo que fue una clave para explicar el salto cualitativo que después la sociología y las ciencias sociales en general fueron dando en los años siguientes. Entonces, creo que ese legado nos obliga a seguir repensando continuamente la necesaria articulación que el instituto tiene que tener con las carreras en la facultad. Otro segundo punto que me parece importante remarcar tiene que ver con que desde el primer momento la agenda de investigación, los temas de investigación, los objetos de investigación que el Instituto de Sociología fue dando en su origen desde 1940, que después continuaron, estuvieran estructurados por los problemas sociales y por la mirada hacia la afuera de la sociedad argentina. Para poner solo la primera anécdota, el primer trabajo de investigación del Instituto de Sociología de Buenos Aires surge a partir de una demanda externa.
La Comisión de Bibliotecas Populares pide a la Facultad de Filosofía y Letras que alguien haga una encuesta. Eso cae en el instituto y es la primera actividad organizada. A partir de esa mirada hacia afuera, me parece que también el Instituto de Sociología en los 40, luego en los 60, en los 80, en los 90, hasta hoy, tuvo esa mirada en la cual la agenda de investigación no era un capricho de los investigadores que tenían sus propias asociaciones, sino que tenían que orientaban esas asociaciones en cuanto a la demanda externa. Y de alguna manera los problemas nacionales, los grandes problemas sociales, las demandas externas, la articulación con la sociedad civil fue la que orientó esos problemas. Me parece que también esa agenda institucional hay que continuarla, porque en la medida en que las ciencias sociales se abran hacia afuera pueden dar mayor orientar mejor el debate sobre esos problemas. Vinculado a esto está que rápidamente el instituto, cuando se creó, tenía una mirada no solo en la esfera social, sino que esa mirada de la esfera social incluía el Estado. El instituto se creó como una forma de acercar a la universidad a un papel de orientación de políticas públicas. Entre las primeras actividades del instituto en 1940 Gino Germani fue nombrado representante de la facultad en la comisión nacional del censo que iba a hacer el censo del 47. Si bien hay un fuerte reclamo de autonomía del instituto para darle contenido teórico-metodológico a las investigaciones, ese reclamo de autonomía no significaba un antiestatalismo o un camino alternativo por fuera del Estado, sino que reclamaba la independencia o la autonomía científica para dar asesoramiento estatal. Entonces, este monopolio que ustedes tienen de conocimiento científico no significaba una renuncia antipolítica, contrapolítica, sino por el contrario, una articulación de colaboración con el Estado. Esto después más tarde se vio también cuando el proyecto de Germani de formar nuevos investigadores, si bien tenía un fuerte contenido de profesionalización académica, también estaba pensando en que esos nuevos técnicos especialistas de cambio social colaboren con el Estado. Básicamente uno de los lugares donde esos investigadores fueron a trabajar fue el Consejo Nacional de Desarrollo. Y si uno ve la historia de las ciencias sociales en la Argentina, claramente ve como uno de los lugares privilegiados donde el aporte técnico de estos intelectuales fue en las oficinas estatales. Otro punto importante, desde el comienzo aparece, tiene que ver con la idea de que el instituto por sí solo, como una institución por sí sola, no podía garantizar el enriquecimiento del conocimiento, la reproducción del conocimiento, sino que necesitaba articular con otras instituciones en lo que es una política de cooperación técnica o una política para generar redes institucionales de intercambio. Claro, ustedes pueden ver, el primer proyecto del instituto fue crear un instituto internacional, un espacio articulador de experiencias institucionales a lo largo del continente que buscaban promover un espacio de intercambio de saberes, de recursos y movilizar recursos para tener una red promotora del conocimiento. Eso fue el primer antecedente de Galas. También recordemos que el instituto fue el primero que movilizó el primer congreso latinoamericano de sociología, y a partir de ahí el instituto se movió en un entramado de relaciones internacionales que permitió su mayor visibilidad, pero además movilizar recursos en otro nivel. Esa historia termina hoy con el lugar destacado que tiene el instituto dentro de la red Claxo.
Y otro punto que aparece en la larga historia de los 75 años, que merece reconocerse, es un instituto con una gran pluralidad ideológica de sus investigadores. Uno puede ver desde los comienzos diferentes matices, diferentes componentes teóricos, metodológicos, ideológicos, hasta religiosos, que en la década de 60 se va a expresar, por ejemplo, en la convivencia y en la productividad de chinos y armenios trabajando al lado del posibiliteísmo, por ejemplo. Y que después, eso en los 80, se va a expresar cuando el instituto va a recibir a exiliados internos y externos de una fuerte pluralidad de tradiciones que van a después continuar haciendo una agenda de investigación rural que sigue hasta el día de hoy. Bueno, en principio yo quiero agradecer muchísimo a Carolina y a Diego por estar acá y compartir la mesa con Federico. Porque como decía Carolina, yo estuve mucho tiempo después que me gradué en el 92, comienzo en el 93, me quedé en la facultad trabajando. Bueno, trabajamos en Carolina dando clases, pero al mismo tiempo trabajando en la facultad, haciendo el boletín de la facultad, no sé si ustedes lo recuerdan, y la revista Sociedad, a los 5 años. Así que bueno, no me pude quedar por cosas que tienen que ver con el mercado de trabajo, ¿cierto? No siempre obligado a mirar, pero me gusta siempre volver, ¿no? Y bueno, y yo aproveché hace un poco la ocasión para hacer una reflexión sobre el instituto. Voy a hablar muy bien, porque voy a aprovechar el género, digamos, ¿no? El género de la universal es un género tendiente un poco a quizás sobrevalorar un hecho, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a privilegiar deliberadamente ese aspecto de mi intervención. Entonces, yo diría así que el instituto, como bien decía Diego, ¿no es cierto? Todavía tenemos muchas lagunas en el funcionamiento de la institución que yo diría que ha sido vital en la cultura de la República. Muchas lagunas porque, como bien decía Diego, está sido sobre todo examinado, vamos a decirlo así, en el periodo que nosotros podríamos llamar carismático, ¿no es cierto?, del instituto. Periodo germaniano, el periodo beberiano, es ese porque, bueno, es el periodo fundacional, no porque haya sido fundado ahí, sino que es el periodo fundacional que llamamos porque el carisma funda, ¿no es cierto?, porque fundaba antes. Y después, sin embargo, yo diría que fuera de ese momento, que son la segunda mitad de los años 50 y la primera mitad de los años 60, yo diría que salvo las cosas que ha hecho Diego para la primera parte del instituto, el resto conocemos muy poco. Así que yo tampoco puedo hablar de eso. Yo en todo caso quiero decir algo sobre lo que significó el instituto en la cultura pública, política, en el debate intelectual para los años 60. Una nota al pie, yo creo que hay otro momento importante del instituto, importante en el sentido así casi como refundacional, que es esta última parte de la que hacía referencia Diego, que es con la recuperación de la democracia. Y creo que ahí el instituto, en mi percepción así muy general, en fin, pasó como un momento de crecimiento lento, y creo que la instalación del posgrado, que es un aspecto central para la investigación en la Argentina, nosotros piensen que tenemos una tradición muy tardía del posgrado, comparado con México y con Brasil, que son los casos que yo conozco. Y entonces pensamos que nuestro posgrado tiene 20 años, 20 años es un tiempo de acumulación muy corto. Pero yo creo que ya, mirando un poco ahora ustedes en investigación sobre la sociología en los últimos 30 años, creo que el posgrado, hay que ver funcionando el instituto con el posgrado en los últimos 20 o 30 años, creo que revela, si no mira solo a la morfología superficial, un momento de acumulación intelectual bien importante, digamos, en mi visión similar a que se dio en el periodo carismático. Hoy en mi percepción general del proceso tiendo a mirar esos dos momentos como momentos claves, lo que podríamos llamar la experiencia de acumulación cognitiva de una experiencia intelectual como la sociología. Entonces, yendo ya al punto, digamos así,
Si uno mira, si uno coloca la historia del instituto en el largo plazo, un poco como lo digo, es interesantísimo porque nos revela, digamos, un cambio cultural. Es decir, hay como dos institutos, ¿no es cierto? Un instituto que es el de los 40 y un instituto que es el de los, vamos a llamarlo rápidamente, post-peronismo, que es una nomenclatura que todos vamos a estar de acuerdo. Entonces, es difícil que alguien esté en desacuerdo con el establecimiento de ese punto de inflexión. Digamos, el instituto de los 40, ¿y por qué es así? El instituto de los 40 solo con leer las reuniones, la transcripción de las reuniones que se hacían en el boletín en los años 40, uno tiene ahí un formato intelectual, un modo de cultivar la vida intelectual, un modo en que transcurre la vida, un modo en que se da la conversación intelectual. Uno pasa 15 años más tarde, se muda 15 años más tarde y entra al instituto así, con documentos, ¿cierto? De Germania, y ya ve una cosa completamente distinta, completamente distinta, donde la sociabilidad intelectual es diferente, donde los estilos de trabajo son diferentes. Y al mismo tiempo, y eso nunca tiene uno que olvidarse en la historia de las empresas intelectuales, el liderato intelectual hace una diferencia así notable. Y los líderes son cosas que nosotros sabemos, como somos sociólogos, cientistas sociales, son obviamente, son engendros sociales, son emergentes sociales, pero no aparecen desgraciadamente todas las veces que uno desearía que apareciesen, ¿no? Entonces, el primer instituto es un instituto por eso con un altísimo grado de dispersión en la conversación intelectual, porque no tiene un líder intelectual que encarna lo que podríamos llamar un programa de investigación, ¿cierto? El instituto es los 40, es un instituto donde la investigación está un poco librada a las inquietudes personales de quienes son los miembros, ¿cierto? Y tiene un poco ese aire señorial también, pensemos, ¿cierto? Aun cuando es un instituto de la universidad reformada, todavía sigue siendo un instituto un poco señorial, entre otras cosas por la marca de fábrica de ese instituto. Es un instituto hecho morfológicamente compuesto por abogados, ¿cierto? El mundo de los abogados es un mundo social muy particular, que todos conocemos, directa o directamente, y por algunos historiadores del caso de Leves, ¿cierto? En cambio, el mundo del instituto al que ya perteneció Inés es un mundo mucho más, en principio diría un mundo más plebeyo, es un mundo habitado por grupos emergentes. Sí, todos son hijos de segunda generación de inmigrantes y después sobre esto vuelvo, con una alta proporción de judíos. Esos son aspectos que no se observan pero no judíos en el sentido que porque sean judíos, sino porque los judíos son un grupo emergente de la vida intelectual, ¿no es cierto? Las actividades intelectuales hasta la primera mitad del siglo XX estuvieron en manos de los criollos. Uno podría incluso hacer una rápida fotografía de eso. Si ustedes miran los practicantes más ejemplares de la sociología de la primera mitad del siglo XX, son todos hijos de familias criollas tradicionales. Buenos o malos, no me importa eso. Quiero decir, Orgaz, Quesada, Bunge, pensemos esos nombres. Claro, son familias criollas de altísimo capital intelectual familiar y un altísimo capital político. Uno entra al Instituto de Inés, todos plebeyos, destituidos de capital cultural no, porque se lo habría dado el sector público. No tienen capital social, no tienen capital político. ¿Qué quiero decir? Porque son dos mundos sociales diferentes y por eso lo que sale de ahí es diferente. Independientemente que sea bueno, malo, mejor, se entiende, o sea. La diferencia social. Claro, al ser dos mundos con experiencias, con actores que viven en un mundo social diferente, lo que sale de ahí también es diferente. Y nosotros tenemos que pensar también que ese instituto, uno se olvida, los emprendimientos también están muy condicionados por lo que llamaríamos, los conocimientos local knowledge. El instituto en su comienzo se instaló en un espacio social, disciplinario, donde las disciplinas dominantes eran la crítica literaria, la historia y la filosofía, perdón. O sea, eran tres campos en formación y ya relativamente consolidados. Pensemos en campos filosóficos que fueron entre el 20 y el 40, están todos los filósofos que nosotros conocemos por Bernardo Orberini y todos, están todos ahí. Es una disciplina muy plebeya también, muy cultivada por hijos de inmigrantes,
está la historia, que es la nueva historia que todos conocemos, o sea, Leven y compañía, qué sé yo, Cambio, en fin, etc. Y está la crítica literaria con dos cabezas, que son Amado Alonso, que es una misión extranjera, y Ricardo Rojas, que viene haciendo la historia de la literatura argentina. Entonces, imagínense qué le pasa a una disciplina como la sociología, que llega ahí en manos de abogados y que están en un contexto de tres disciplinas que tienen estilos de trabajo que están, después van a estar en las antípodas de lo que hacemos nosotros. O sea, al principio gente que trabaja con textos. O sea, el cientista social trabaja con textos, pero no objetiva los textos. Su objeto no son los textos. Los textos en todo caso pueden ser un medio de acumulación de instrumentos de observación sobre el mundo social. Entonces critican, y son disciplinas además que se practican, imagínense, primero mitad del siglo XX, de un modo muy tradicional todavía. Entonces la crítica así filológica, ¿no es cierto?, centrada en los textos. No tenemos nada de un programa similar o próximo a lo que podríamos llamar una historia social de la literatura. Lo mismo ocurre con la historia, a pesar de su empirismo, y ciertamente la filosofía, que como todos sabemos no podía tener otra marca entonces que no fuera la filosofía alemana, que era dominante en el mundo. Entonces mucho idealismo. Quiero decir, nosotros pensamos solo en la composición del lugar de ese espacio social en el que llega la sociología. Por eso también ella no puede hacer muchas cosas en los comienzos. Y porque además tiene una marca de fábrica, que es el pedigree social de sus practicantes, abogados y descendientes de familias tradicionales. Entonces, ¿qué pasa en los años, mediados de los años 50? A mí me parece muy interesante este instituto porque el mismo instituto nos da a nosotros, él mismo produce los medios de autocomprensión de lo que fue si nosotros solo tomamos, piensa usted, el gran libro que olvidado de todo Diego, que es Los que mandan. Es el primer libro que sale de este lugar sobre un cambio en los grupos dirigentes. Nadie había hecho un estudio sobre un cambio en la composición de los grupos dirigentes de la Argentina moderna desde el principio del siglo, con todo el periodo 30, sobre todo al 60. Nadie había visto eso. ¿Por qué? ¿Y por qué era importante verlo? Porque ese mismo instituto del post-peronista no se entiende sin entender los cambios que hubo en la composición social de los grupos en la Argentina moderna. Eso lo había visto por arriba de Ima y Germani y compañía, porque yo lamento mucho que cuando yo escribí mi libro lo hice muy germanicocéntrico. O sea, hay que hacer una historia más colectiva de esa empresa intelectual, que a mí me hubiera gustado hacerla hoy. O sea, no es que me arrepiento, ¿no es cierto?, pero hoy lo haría de otro modo. Entonces, esa empresa colectiva en la que estuvo Inés tampoco se entiende. O sea, mejor dicho, el propio instituto produjo otro gran medio de comprensión de esa empresa intelectual, que por abajo fue la investigación sobre la inmigración masiva. Sí, la Argentina sería incomprensible su vida intelectual si no leemos esa extraordinaria investigación, digamos así, colectiva, fue la inmigración, el impacto de la inmigración masiva sobre el rural. ¿Por qué? Porque nos enseñó a ver que la Argentina había cambiado mucho por abajo, ¿cierto? Mucho por abajo, desde el fin del último cuarto de siglo y durante la primera tercera, y que dentro de esos cambios, lo que ocurrió en el mundo intelectual, que es lo que nosotros estamos hablando acá, fue que las profesiones intelectuales comenzaron a ser también casadas por los hijos de los inmigrantes, que antes estaban todas en manos de la población criolla. O sea, pensemos desde una revista como Nosotros, hecha por dos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras es el canal predilecto de formación de las nuevas profesiones intelectuales. Entre ellas, entró por ahí, no entró por derecho, y entró por una facultad tomada, colonizada por los inmigrantes. El proyecto fue oligárquico, todos sabemos, porque estaba la inmigración, entonces la oligarquía que quería hacer, poco quería averiguar, estaba pasando por la identidad nacional, las cosas que nosotros ya sabemos. Pero la presión de esa movilidad social hizo que en el fondo esa carrera fuera tomada luego por los descendientes inmigrantes. Pensemos en las empresas intelectuales de la filosofía, la crítica literaria con Bianchi y Giusti, el decano de los críticos, un italiano. O sea, entonces, quiero decir que, fíjense que el instituto ha producido para nosotros los dos grandes medios de autocomprensión de lo que es nuestro origen social como empresa intelectual. Se nos enseñó a ver que lo que nosotros llamamos la sociología esa moderna, que es empírica, científica, como quieran llamarlo, ¿no es cierto?, pero con la cual hoy todos nos identificamos, porque somos científicos sociales, digamos, ¿no?
independientemente de los disensos que podamos tener. Esa empresa, las claves de comprensión de esa empresa están en los propios materiales producidos por este instituto. Y ni hablar ciertamente de la investigación también colectiva que voy a llevar a cabo sobre la estratificación social, ¿se acuerdan? Entonces, quiero decir, uno mira el instituto y mira que no solo ofreció clave de comprensión de la historia social de la Argentina, sino también de los grupos emergentes que tomaron, que cambiaron el sistema científico de la Universidad Argentina. Una historia de la universidad, la primera mitad del siglo XX, y otra completamente distinta, pero así completamente distinta, es la segunda mitad del siglo XX. Y eso no se puede explicar desde el punto de vista cognitivo, representación, no, se explica sociológicamente, o sea, se explica por la presencia de grupos emergentes que no estaban ocupando su espacio social. Y luego, el impacto del instituto. ¿Qué hizo el instituto para eso? Armó eso, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, yo voy a dar algunas que tomé unas notas. El impacto del instituto, yo resumí así, el instituto fue una empresa, el instituto post-peronista, ¿no es cierto? Una empresa de recién llegados al campo intelectual liderada por un outsider. O sea, tenemos una bomba social. Una empresa de recién llegado al campo intelectual y de outsider. Y ustedes dirán, pero estaba Ditela. Ditela es un empresario nuevo, o sea, es un grupo, es parte de los grupos emergentes de esa Argentina, nacida al calor de la sustitución de las importaciones, ¿no es cierto? Para nombrar el que está más arriba, ¿no es cierto? Entonces, sí, el impacto, si yo tuviera que decir cómo cambió, ¿qué produjo el instituto? Cambió en principio ese espacio social de las disciplinas. O sea, cambió para siempre a la historia, que era muy tradicional, y la hizo historia social. La historia social no nació con José Luis Romero, a pesar, quizá Inés puede disentir, bueno, a pesar de las declamaciones del propio Romero. Romero nunca escribió historia social, pues si entendemos por historia social el trabajo con datos masivos, porque no sabía hacer eso mucho, porque no sabía demografía, no sabía cuantificar la población. Entonces, él alentó todo eso, ciertamente, pero la historia social nació en el seno de este instituto, donde vinieron los historiadores, las vocaciones de historiadores, Inés los conoce, ¿no es cierto? Los gallos, toda esa gente, y aprendió a hacer historia social acá, con el grupo de los sociólogos. O sea que, fíjense, el instituto cambió los estilos de trabajo de una disciplina que era dominante en la Argentina. Y la cambió para siempre, porque todo lo que se escribió después no apareció más esa historia tradicional. Fue historia social. Miren, todos los trabajos de los historiadores de los años 60 para acá, y podemos referir libros expresivos de esa alianza intelectual. Argentina, Sociedad de Masas, y no me acuerdo el otro. Hay dos títulos que reúnen el trabajo de historiadores. Primer cambio así notable en la morfología de una disciplina, ¿no es cierto?, en los estilos de trabajo. Y la otra gran disciplina que afectó para siempre, no podría decir, es la crítica literaria, que yo he estudiado recientemente. Es decir, la crítica literaria ya no fue nunca más lo que había sido durante la primera mitad del siglo XX. Un programa de historia social de la literatura nació porque, vamos a decir así, porque la crítica literaria tuvo el altísimo beneficio de tener esos sociólogos que eran vistos como los bárbaros en los años 50 en el departamento en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo escuchaba anécdotas de Anderson Inver, que era un crítico muy chapado a la antigua, despotricando contra los bárbaros, lo contó Ana María Babini. Claro, ¿por qué los bárbaros? Sí, porque trataban los textos de una manera totalmente desacralizada, o sea, no estaban claros. Vieron que el trabajo tradicional del crítico es enamorarse del texto, del libro, ¿sí? Una cultura muy ¿cómo se dice? Una relación muy religiosa con el material libresco. Yo diría así, cambió la crítica. No es que yo no voy a llegar tan lejos así, contorno no se entiende sin sociología, pero los trabajos de Adolfo Prieto no se entienden sin la presencia de esa empresa intelectual que se llama la sociología. El primer trabajo importante de Adolfo Prieto que se llama Sociología del Público Argentino, absolutamente novedoso. ¿Quién se interrogaba sobre el público en los años 50, mediados de los años 50? Nació de una encuesta que hizo Germán en muy completo outsider de aquel instituto un poco señorial de los años 40 sobre el consumo cultural de la clase media porteña. Y ese libro cambió la vida de muchos críticos, y
y de los estilos de hacer crítica en la Argentina. Entonces empezó a hacer lo que podríamos llamar una crítica sociológica mental. La obra misma, un poco dirigida por Prieto en capítulos, ¿se acuerdan la historia de la literatura argentina? La primera historia social de la literatura argentina se hace en ese contexto, digamos. Bueno, después, podríamos seguir debate intelectual y político. Y bueno, así como encontré informes de este tipo, informes de la facultad, el reglamento del instituto, bueno, empecé a pensar, pero ahora has revuelto mi cabeza. Primero porque es la primera vez que me dicen plebeya y bárbara. Entonces, claro, tenés razón, es así. Y éramos un grupo de outsiders, sí. Y creo que mis recuerdos que ya ni sé quién me designó como directora del instituto en el año 86. Sé que habíamos concursado en el año 85, para mí era la segunda época que había vivido la anterior es anterior a la dictadura, y anterior a la dictadura de Onganía, porque ahí me cesantearon y estuve 20 años fuera de la facultad. Y yo tenía el recuerdo de Germani yo estudié en Viamonte, 430, pero después nos fuimos a la calle Florida, 600. Es un edificio muy lindo donde estaba la carrera en el segundo piso, y el instituto eran unas oficinas, donde estaba Ruth Sauto, y donde estaba Jorge Garciarena, y se hacía investigación. Y yo me acuerdo de la gran investigación que se hizo sobre las tres principales capitales del sur de América Latina. Río, Montevideo y Buenos Aires. Hacer además la muestra, me acuerdo de las grandes mesas con los planos de las ciudades, y Ruth y Gino haciendo el diseño de las muestras. Eso se tardó mucho. Además, en esa época Gino compró la primera computadora, la IBM 101, que era grande como esta mesa, y lo que ahora es una cosa chiquitita así adentro de los teléfonos y todo, y ahí teníamos un tablero de este tamaño, y uno sacaba las tarjetas, primero los enchufes de cada lugar y los ponía donde correspondía, y cada línea correspondía a una variable. Las tarjetas eran no tan grandes como esto, pero de un tamaño así, y la computadora contaba las tarjetas, lo cual, bueno, primero el cuidado que había que tener con todo ese material era frágil, en realidad, en relación a lo que es ahora. La tecnología que uno la tira, pero se sigue usando, porque sirve. Yo me acuerdo que la sustituí a Hilda Cohen en el instituto que estaba todavía en Ciudad Universitaria, y nos vinimos al quinto piso de Marcelo Ortega. El quinto piso no era como ahora, lleno de oficinitas, era un gran salón, no había divisiones, salvo en la parte oeste, que como si fuera la oficina de personal ahora, ahí estaban las secretarias, y al lado no tenía una oficina. Eso era todo lo que había de construcción.
investigación. Todo lo demás era un gran salón. Y yo, que tenía la impronta de plebeya y bárbara de Germani, investigación. Y luchaba con eso, y además con la importancia de la investigación empírica. Las primeras reuniones habría, no sé, eran como esta mesa, un poco más de gente. Después he descubierto acá en el informe del 90 del instituto que estamos casi todos los que están hoy, con los temas, con todo. Me pareció hermoso, realmente. Qué continuidad. Y en el informe de la facultad encuentro que estábamos en la junta de carrera Analia Conti, que era representante de los alumnos, y yo era no sé si de graduados o algo así, pero qué jóvenes éramos. Y bueno, ese Y la demora en los concursos. ¿cómo? Y la demora en los concursos. Claro, pero por ejemplo, yo creo que fui la única profesora que siempre estuvo por concurso. No sé si era casualidad que se terminó mi designación y se abrió otro concurso. Pero desde el año 59, que Germani fue mi primer director de beca, y yo hice un trabajo sobre el anarquismo, y ese no lo conservé, realmente no lo conservé, no le di ninguna importancia, pero sí le di al análisis de los estudiantes universitarios de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ahí aprendí lo que era cruzar datos y las cosas que a mí, que desde joven me identificaba con el marxismo, y que había elegido la carrera de sociología después de terminar filosofía, porque yo sabía que ahí se enseñaba marxismo. Y entonces juntar esos datos de los alumnos con la variable clase social, tener que construir una dimensión de clase y llevarle a Gitano una hoja de este tamaño llena de números, de lo que me había salido con la computadora, cruzando datos. Yo no lo podía ver, no sabía cómo leer ese programa. Entonces, y Germani me decía, ¡qué fantástico! Todo lo que se ve acá. Y entonces me empezó a mostrar, y bueno, ahí digo, empecé también mi propio crecimiento, ¿no? Pero, digo, yo cuando fui directora del instituto tenía claridad. Yo fui del 86 a fines del 88, ya renuncié. Compré la primera PC para el libro. Estaba media solita ahí en medio del salón. Acá en Marcelo T, en el 5º piso, donde estaba ese gran salón. No, en Callao, no, todavía no. Callao, el de las paredes electrizadas. Se humedecía todo y parecía la escuela de mi hijo, de mi nieto ahora, que también está todo electrizada. Bueno. La PC tenía ya un tamaño normal, digo, era una PC de mesa. Entonces, claro, los discos eran grandes, todo era tan enorme, tan precario comparado con lo que uno hace ahora o con lo que tiene ahora. Eso que yo frené mi incorporación de artefactos, porque eso me obliga a estar permanentemente estudiando nuevos programas, y por eso yo tengo ganas, en realidad. Era ya otro periodo.
Ese mismo año 86 también compré una PC para mí. Y no me acuerdo el nombre de los dos muchachos que me enseñaron a... eran dos ayudantes que ya sabían manejar computador. Habíamos hecho ya, encontré mis investigaciones publicadas. Esta fue la lucha obrera del 73 al 76. En esta descubrí que uno podía hacerle preguntas a los relatos y hacer un código con las categorías. Entonces, fíjense que hace poco volví a leer este trabajo y es muy bueno, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque cuento cómo hago. Hoy nadie de nosotros cuenta cómo hace desde el código al cruce, simplemente junta los datos, en todo caso presenta un cuadro y chao. Acá no, yo cuento momento a momento cómo hacía para llegar al cuadro. ¿Y por qué lo leí? Porque me llamó un profesor de Mar del Plata que lo da siempre a sus alumnos para enseñarles cómo se hace un código. Entonces, él se ve que ha estudiado acá en Buenos Aires, lo tenía en trabajo y me invitó a dar una clase a Mar del Plata a los alumnos y contarles. Bueno, para mí fue hermoso, emocionante. Eso fue hace 1 año y medio, digamos. Y además por eso lo volví a leer. Digo, mira, qué distinto que hacía uno un informe de investigación. Ahora, habíamos hecho este trabajo con Suleiman Izábal, bueno, sobre las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires, que fue criticado por un graduado que hoy es famoso, Denis Merkel, que dirige un instituto en Francia, y que acá hay una compañera que ha estudiado con él, que ha sido becaria mía, y se fue a estudiar con Denis, que le dirigió la investigación. Digo, y después el otro hice simultáneamente este trabajo con Zulema y empecé el tema de los desaparecidos, porque, bueno, poco antes de ser designada directora del instituto, había asistido, bueno, en una época hermosa de apertura mental, con los primeros años post-dictadura, ¿no? Entonces, había ido a unas jornadas de salud mental que hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el Teatro San Martín, y me quedé tan asombrada por las cosas que planteaban. Dije, no, yo tengo que meterme en eso. Le escuché a Gilú García Reynoso, que leyendo su trabajo Matar la Muerte, me quedé tan impresionada que decidí que me iba a ir a ese lugar a mirar los documentos. Y bueno, ahí hice una primera muestra de 700 y pico de casos, creo que había en la asamblea, y este es el resultado, ¿no? En muchos sentidos creo que es lo primero que apareció. El CONICET me dio un subsidio para esta investigación. Para la otra, en cambio, para las luchas obreras o para las toneladas de tierra, siempre fue la universidad. Bueno, otra cosa que me asombró de
de tu exposición es que hablaste de que somos científicos. Bueno, al fin algo que va más allá de ser plebeya y bárbara. Yo siempre quise ser científica social, pero además que le diga científicos sociales. Porque hoy, ¿cómo lo llaman ustedes, la mayoría? Dicen que somos cientistas. ¿Qué es eso? Es una mezcla de dentista y entonces, bueno, por eso me niego a decirle cientista, y lo veo en trabajos importantes que se habla de cientistas. ¿Qué es eso? Bueno, yo no hablo de cientistas, y aunque sea no parezca como me siento a veces como todavía hoy en deuda con otros que hacen ciencia con aparatos, con laboratorios, con insumos químicos. Sin embargo, el año pasado, cuando hicimos las jornadas de la revista del conflicto social, que dirijo ahora, invitamos a gente de las jornadas eran los 100 días de Otalagano, y yo sabía que había gente de Salta que había sufrido mucho con Otalagano y Ivanišević, entonces los invité, que se quedaron encantados porque dicen, acá se puede hablar, en mi facultad no puedo hablar de estas cosas, nadie entiende, no se acuerdan de esto, no se acuerdan. Entonces, el registro que hay acá, poder hablar con ustedes y además nos mostraba cosas que no teníamos nosotros y que tenían ellos, así que bueno, fue para la época un poco antes que muriera Andrés Carrasco, ¿no? Bueno, tengo entonces, encontré, y esto se lo voy a alegar a Carolina y al centro de documentación, todos los informes estos, encontré estos, son los más viejos, pero tengo todos los que siguen, de manera que creo que, bueno, les sirvió por lo menos esta exposición para eso. Una de las cosas que encontré leyendo el material es los celos que había de sociología. Cuando se armó esta facultad, en el año 88, todavía el instituto era de sociología. Entonces, la gran idea que fue armar un instituto para todas las carreras, porque eso terminó la pelea de las demás carreras con sociología, que era ardua, después hacerla, porque había celos objetivos que decían son personas se creen mucho, son muy privilegiadas, pero era la única carrera donde se enseñaba investigación y se enseñaba metodología de la investigación. Entonces eso que servía para mucha gente lo fuimos difundiendo, y se fue difundiendo a partir del instituto, además, porque al instituto se fue acercando gente de distintas especialidades. Creo que me encontré que cómo escribía yo en esa época de que fui directora del instituto sobre qué era un departamento. Se discutía sobre la departamentalización de las carreras. Nosotros veníamos de depender del rectorado, es decir, una carrera muy castigada, la sociología. Y cuando nos encontramos de nuevo en el año 88, bueno, se nombró por primera vez un decano interventor,
que fue Margulis, y yo no estaba muy sana, por suerte, pero puedo decir en secreto que ahí descubrí el machismo, porque no lo había descubierto en mi casa, ni con mi marido, ni con mi papá, ni con nada. Lo descubrí en la... También a su vez se puede situar ese proceso en lo que fue la constitución, la historia, la conformación de la ciencia naval en la Argentina, ¿no? Porque el debate de Husay Soler sobre el estudio sociológico también muy interesante, es un poco ese debate, ¿no? Husay es hijo de inmigrantes, que trae una idea distinta de la ciencia frente a Soler, que era el criollo de clase alta, terrateniente, y que marca de alguna manera un debate constitutivo, un debate fundacional desde el campo biomédico, pero que bueno, como habla después Husay, creo que en un lugar central, no solamente en la medicina, sino en lo que, siempre son más y sus menos que uno puede discutir, pero la construcción de la ciencia argentina. Y respecto de nuestro instituto, sí, retomo esta idea que han planteado Alejandro e Inés, la importancia del instituto, ¿no? Quiero marcar sobre eso dos cuestiones. Lo primero, efectivamente, ¿no? La sociología en la Argentina y el Instituto de Sociología, de la mano en principio, como dice Alejandro, del líder carismático, del liderazgo carismático del señor Germani, tuvo un impacto realmente muy grande en toda la ciencia social. La ciencia social argentina es una cosa antes de Germani y es otra cosa después de Germani. Y digo la ciencia social porque efectivamente, por supuesto, lo de la sociología, porque Germani tiene un liderazgo fundacional en la sociología argentina, más allá de que no la haya inventado él, pero es evidente que es un lugar fundacional, donde allí Alejandro lo ha trabajado bastante en su propia obra. Pero además, efectivamente, digamos, José Luis Romero no hace historia social, pero José Luis Romero declara él mismo la importancia que tuvo para su propia posición, su propia concepción, haberlo conocido a Germani y el conocimiento de la sociología, y efectivamente él abre un camino en ese sentido. Si uno va en la autobiografía de Gregorio Timofsky, le dedica una buena parte a su diálogo con Germani, y dice que él entendió las ciencias sociales y empezó a meterse de alguna manera en el campo de las ciencias sociales a partir de la posibilidad de diálogo con Germani. Era un momento de grandes diálogos cruzados. Es un momento efectivamente de aumento, digamos, de la matrícula, pero al mismo tiempo todavía lo suficientemente chico en algún sentido como para que hubiera cruces de distintas disciplinas, ¿no? Porque vivimos en una universidad donde cada facultad está lejos en el espacio, y la verdad que la separación, no quiero decir el conflicto de las facultades, recomendando al viejo Kant, pero sí por lo menos, digamos, yo que estoy en el Consejo Superior hace muchos años, es muy difícil entenderse, porque en general la gente de las distintas facultades no, le cuestan, más allá de las diferencias ideológicas, conceptuales, políticas, pero además de eso hay una diferencia respecto de la posibilidad de entender lenguajes diversos. Y eso, no digo que no existía, pero de alguna manera había puentes o lazos que permitían un vínculo mayor en aquellas épocas de los 50 y tantos, 60, etcétera. Pero bueno, no cabe duda que el impacto de Germani atraviesa todas las ciencias sociales, es un impacto muy grande, y también es un impacto en muchos sentidos también latinoamericano, por los vínculos que Germani tenía en todo el continente. Y sí quiero reivindicarlo, porque también en el planteo de Diego y también de Alejandro y de Inés, una cuestión que me parece importante de este encuentro, ¿no? El presente y el futuro se construye en trama con el pasado, digamos, ¿no? Y si nos olvidamos de eso, estamos complicados, porque efectivamente nosotros somos lo que estamos construyendo ahora, lo que hemos construido recientemente, pero somos los herederos de lo que se viene construyendo, digamos, de alguna manera desde el 40, seguramente del 40 hay construcciones anteriores, pero hay toda una historia. Y yo reivindico en lo que parte que me tocaría a mí, que es por ahí ya de las últimas décadas,
se espera, imagino que yo planteé un poco más referido a las últimas décadas, que me parece que ahí fue fundamental el puente, ese puente que hicieron Inés y tantos otros compañeras y compañeros que trajeron la tradición del Instituto de Sociología y de alguna manera la reinstalan después de muchos años en los que el Instituto, como digo, seguía funcionando, pero atravesado las peripecias de la historia argentina y lo que sucedió particularmente en las ciencias sociales y en la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La sociología en la Argentina, a diferencia de otras disciplinas, por ejemplo, la ciencia política nace institucionalmente. La primera carrera de ciencia política se da en la Universidad Nacional del Litoral, mientras que la sociología está fuertemente unida en su historia moderna a la Universidad de Buenos Aires. Su impacto es muy grande desde aquí. Y esa tradición que traen las investigadoras y los investigadores que habían estado con Germán y que venían de la tradición de los 60, es sumamente importante, no solamente para el Instituto, para la refundación de una tradición de investigación con historia, con memoria, con capacidad de reinstalar esa memoria y esa historia, sino además para toda la facultad, porque efectivamente, como bien dijo Inés, si la facultad fue marcando fuertemente una posición de investigación, si esta facultad es una facultad que ocupa el cuarto lugar en la universidad en investigación. Una vez ocupamos el tercero, pero los dos pasa eso. Exactas es la facultad con mayor tradición de investigación, mayor cantidad, mayor volumen de investigación, de proyectos, publicaciones, becas, etc. Luego vienen filosofía y letras, dos facultades de muchísima tradición, y después venimos ahí habitualmente palmo a palmo, farmacia y sociales, ¿no? Y el resto viene bastante atrás, incluso medicina, ¿no? Y yo recién decía, tiene mucha importancia en el origen de la ciencia argentina, pero hoy está en otra etapa, en otro momento de su producción, orientada más hacia lo profesional. Y yo creo que ese lugar de investigación, ¿no? Que si uno va a ver los números, se va a dar cuenta de más allá de que nosotros somos de cumplir mucho acá adentro, de pelearnos, etcétera, pero uno lo que ve es que desde el 88 que se crea la facultad en adelante, por lo menos hasta el 2012, hasta que Carolina deja la Secretaría de Investigación y Posgrado, por lo menos hasta ese punto la línea va siempre para arriba. Hay un crecimiento constante de la investigación, lo cual quiere decir que trasciende las gestiones, que es una decisión evidentemente del conjunto, es una decisión institucional. Y esa decisión institucional, que puede ser decisión de quienes condujeron la facultad, pero evidentemente tiene una masa crítica debajo que se fue valorando la investigación y considerando que era algo bueno para hacer. Esa tradición viene del Instituto de Sociología y viene de quienes, como Inés y tantos otros, tuvieron la decisión y la convicción de reconstituir la vieja tradición, la memoria y la historia del Instituto de Sociología en esta facultad. Esa es la base, esa es la piedra fundacional de lo que hoy somos y de lo que se pudo hacer del 88 para aquí. En el 88 viene una discusión, cuando se crea la facultad, que era, ¿qué se hace? ¿Un único instituto para toda la facultad? ¿O replicar el Instituto de Sociología para cada carrera? Había distintas posiciones, ¿no? Había gente que decía no, porque si vamos a un instituto solo sobre la base del Instituto de Sociología, que era lo que decía poco Inés, los sociólogos que vienen con una gran tradición de investigación nos van a devorar, ¿no? Es decir, el resto de las carreras va a quedar sin capacidad real de producir investigación. Por el contrario, hay que generar otros institutos donde cada uno, según su tiempo, su propia historia, etcétera, desarrolle un proceso de investigación. Pero finalmente la decisión fue hacer un único instituto sobre la base del Instituto de Sociología. Yo creo que fue una decisión acertada, porque efectivamente me parece que en lugar de que se produjera, que a lo mejor en un primer momento sí la presencia de sociología era muy grande, a lo mejor para quienes recién se iniciaban en investigación o en disciplinas que no tenían tanto esa tradición, a lo mejor fue una cosa demasiado fuerte como para permitir un primer desarrollo, pero rápidamente empezó a haber gente de otra disciplina y me parece que al contrario funcionó como un incentivo y un aliciente que permitió generar hoy, me parece, lo que tenemos, que seguramente, como se dice en estos tiempos falta mucho,
pero creo que realmente no podemos discutir que lo que se ha trabajado y el esfuerzo que se ha puesto y la masa crítica que se ha constituido aquí es bastante llamativa y digna de remarcar. Si bien el Instituto de Investigación de las Facultades de Ciencias Sociales se crea en la gestión de Margulis, el reglamento se hace ya en la gestión de Portantiero y en el 92 se hace la primera elección de director con el nuevo modelo, que es básicamente la elección de un comité académico que se supone que tiene que elevar una terna al decano, y el decano de esa terna selecciona un nombre y lo propone al consejo directivo. La tradición que el propio Portantiero alentó era que en realidad el instituto elevara un solo nombre, eso solamente fue objetado por un decano que quería que se respetara el reglamento a rajatabla, pero la tradición en general, que venía, insisto, de Portantiero, era más bien que fuera un único nombre. El problema de la primera elección es que el instituto está conformado, ustedes saben, el comité académico son 8 personas, lo cual tiene el problema típico de los cuerpos de composición par, y no está previsto que el director desempate, con lo cual no se lograba desempatar, estaba 4-4 y no se lograba desempatar. La dirección que venía era una dirección todavía anterior a la normalización, ¿no? Entonces tampoco se generaba esta idea de desempatar, porque se pensaba que quien asumiera no iba a tener legitimidad. Y entonces se llegó a una solución de compromiso que fue traer a una persona de afuera, un profesor que estaba en el Centro de Estudios Avanzados, para decirlo aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, con una enorme experiencia, una enorme trayectoria de gestión institucional en las ciencias sociales, que era Enrique Ortega. Y se llegó a un acuerdo y entonces los 8 miembros del comité académico votaron a Enrique, que llegó desde afuera a constituir el instituto. Yo creo que fue muy importante, porque soy un entusiasta de lo que finalmente hizo Enrique. Yo creo que Enrique le dio una impronta muy importante en un momento que también era fundacional, porque si bien estaba toda la construcción que habían hecho las directoras anteriores, era el momento de una nueva etapa, porque había un comité académico, había una conformación de una nueva situación. Y Enrique le dio una impronta muy fuerte, luchando contra lo que él llamaba la cultura del potrero, ¿no? Decía, en Argentina hay una cultura institucional del potrero y hay que salir de la cultura del potrero. Y le dio una fuerte impronta y además, digamos, también una posición muy combativa respecto de la posibilidad de constituir. Entonces, ustedes se acuerdan, funcionaba aquí mismo en aquel momento, pero hubo que dejarlo un tiempo porque había que completar la obra del piso, ¿no? Funcionaba parcialmente, y del otro lado, como yo no estaba todavía, no era miembro del instituto, en aquel momento yo entré en la gestión de Oteiza como miembro del instituto, y me acuerdo que mi amigo Francisco Néstor, que me propuso para ingresar aquí, me decía, ¿cómo van las obras? Y bueno, hay que sacar las ratas, me decía. Y yo me imaginaba que estaba lleno de ratas. No, era el bioterio que estaba aquí en el sexto piso. Pero bueno, ratas enjauladas para estudios, ¿no? Las que están ahora aquí arriba, en el séptimo piso. Bueno, Enrique en aquel momento lo que hizo un sábado a la mañana, se fue con los becarios y ocuparon la mitad del CEA. ¿Sí? Por la fuerza, digamos, llevaron las cosas, porque si no el instituto no funcionaba, porque esto se tenía que desocupar para que se terminara las obras. El lunes, cuando llega la gente, la mitad del CEA estaba ocupado. El reloj dice, no, pero escúcheme, se tienen que ir de ahí, y el oficial, bueno, vengan a sacar. Nadie fue a sacar y se pudo sostener el funcionamiento del instituto, ocupando la mitad del CEA hasta que las obras de aquí se terminaron y se volvió. Yo creo, digamos, que tanto en lo que hicieron las directoras anteriores, que siguieron siendo miembros del instituto, es decir, siguieron desde adentro del instituto construyendo la institución, y lo que hizo Enrique Oteiza, y lo que empezaba a hacer la gente que se empezaba a sumar, la gente por ahí de nuevas generaciones que empezaba a sumarse al instituto,
se generó una institucionalidad interesante. Yo creo que en este sentido el Germani es una especie de milagro institucional en la Argentina. La verdad que ha tenido, continúa Enrique siempre decía, el Germani es uno de los pocos lugares que vivió en mi vida, y decía no solo de la Argentina, sino incluso, ustedes saben que tuvo experiencia institucional en UNESCO, en Ginebra, en Venezuela, en la Fundación Bariloche, en el Itela en su momento. Es uno de los pocos lugares, yo he vivido institucionalmente en Inglaterra también, he vivido en el mundo donde un exdirector puede seguir formando parte de la institución sin ningún problema y no siente que haya ningún reclamo ni nada en contra, sino que sencillamente es un cambio institucional. Cuando Enrique hace sus 4 años, hay que elegir un nuevo director, es un momento bastante crucial porque bueno, Enrique era el primer director de la nueva situación, a partir de una situación complicada, como les dije, de un empate electoral, el conjunto de becarios propone mi nombre. Yo en aquel momento tenía 35 años y algunos investigadores fueron a decirle a Enrique que yo era demasiado joven para ser director, a lo cual Enrique respondió que en su época del Itela hubieran dicho que era demasiado viejo. Con lo cual dio por terminada la discusión, y bueno, y accedimos allí a esa etapa. El Germani tiene bueno, el nombre de Germani es una idea de Enrique Oteiza, ¿no? Es el nombre, la idea de ponerle un nombre que fuera representativo. Algunos colegas, como Pablo Alabarza, dicen que fue una excelente operación de marketing. Pero la realidad es que era, en algún sentido, un homenaje a una figura fundacional de las ciencias sociales en la Argentina, como estuvimos viendo hasta aquí, a quien de alguna manera le había dado una nueva impronta al Instituto de Sociología, y de alguna manera marcaba también el vínculo con una historia, el vínculo con una tradición, ¿sí? Y fue muy importante. Tienen algunos problemas, como que alguna vez cuando yo era director llamaron para pedir hablar con el señor Gino Germani. Tuve que decirle que en ese momento estaba. Hubo algún debate con el tema del nombre. Más tardíamente, sí. En algún momento, bueno, ahí está todo el tema de la relación de Germani con el peronismo, ¿no? Entonces, efectivamente, en el consejo directivo ya más avanzado, ya en el 2000, hubo alguna agrupación estudiantil que planteó cambiar de nombre a Germani. Pero no. Bueno, a mí me costó trabajo. Yo propuse que fuera el nombre del Gino y hubo oposición. Bueno, es una figura polémica en el Germani. Pero bueno, yo creo que la virtud que se tuvo es que no es que establezcamos que hace falta estar de acuerdo, para estar acá hace falta estar de acuerdo en todo, sino básicamente justamente en el sentido de que es una figura de enorme importancia que marcó un camino, marcó una línea, y este instituto no necesariamente es germaniano en el sentido de que comparte todo lo que pensaba Germani o todo lo que escribió Germani. Es germaniano en el sentido de que es el heredero de una tradición intelectual, una tradición de producción de producción científica, de una apuesta a la investigación, y en ese sentido me parece que bien puesto tiene el nombre, y yo siempre lo he valorado en ese sentido. Y nos permite esto también, ¿no? Es lo que decía recién, vincularnos con una memoria, con una historia, que para mí es muy importante, porque si pretendemos inventar todo desde la nada, seguramente nos vamos a equivocar. La realidad es que el instituto se forma, digamos, desde mi dirección en adelante, con una idea y sobre esta base de elección de directores que siempre hemos defendido. Se forma frente a la idea del concurso. ¿Por qué? No porque reneguemos de los concursos, todo lo contrario. Creemos que es el mejor mecanismo para la designación de docentes, pero en el instituto nuestro la ventaja de la elección, digamos, es la siguiente. Por un lado, los directores, lo voy a decir con el mayor respeto, por supuesto, por quienes me precedieron y me sucedieron, por ahí no, pero particularmente desde la época de Enrique, después de Enrique, no éramos los investigadores más prestigiosos o de mayor trayectoria. Éramos más bien jóvenes, y en realidad no representábamos una posición
posición, digamos, de dominio de la disciplina o de control. Representábamos una idea de gestión y respetábamos a nuestros grandes investigadores. Sí, eso no estaba en el reglamento, eso gracias no da. Pero se vio que todos teníamos una idea de que sabíamos de dónde veníamos y sabíamos que este instituto, por un lado, debía crecer en términos de nuevas generaciones, pero al mismo tiempo debía asentarse sobre la trayectoria y sobre la construcción que hicieron quienes lo venían construyendo de antemano. Y en ese sentido todos hemos sido muy respetuosos respetuosos y con cierta idea también de admiración y reconocimiento a quienes nos precedían y a quienes habían forjado la tradición y la base del instituto. Eso fue muy valioso, la idea reglamentaria, institucional, de no pensar en entrar en un concurso, porque el problema de un concurso, y lo vemos en la actualidad Facultad de Filosofía y Letras, es que quien gana un concurso siente que ese lugar es propio, le corresponde por mérito. Y a partir de ese momento quiere marcar su impronta hacia todo el instituto. Y este es un instituto en el cual parte de su grandeza es que nadie le dice al otro lo que tiene que investigar, sino que ni se marca una línea. Se marca una línea de gestión, una línea democrática de escucha y de reconocimiento de los demás, y en ese sentido, digamos, los directores no teníamos tampoco el lugar cuando asumimos como para decir, no, desde ahora el instituto se va a dedicar solamente a tal tema o la línea va a ser tal, sino que básicamente tratábamos de favorecer y articular lo que hacían los demás. Sabíamos que en definitiva nuestra responsabilidad, nuestra obligación no era con nosotros mismos, porque como ganamos un concurso, en definitiva el mérito es mío y se hace lo que yo digo, sino que nos habían votado. Y como nos habían votado, le respondíamos a la comunidad del instituto. Eso funcionó muy bien, no sé si es una receta mágica, pero para este instituto funcionó muy bien. Sí, funciona muy bien hasta ahora, sí. Y siempre lo hemos defendido. Y siempre se ha dado lo que dijo Enrique. Yo siempre me he seguido sintiendo muy cómodo y representado en el instituto por todos los directores que me han sucedido. Y la verdad que nunca tuve ningún problema, cosa que no siempre sucede en otros ámbitos, digamos, ¿no? Siempre he sentido parte, los directores me hicieron sentir parte, y la verdad que siempre ha habido continuidad institucional. Cada director o directora le ha dado su impronta, ha marcado sus líneas, ha marcado sus orientaciones, pero siempre parándose en el punto que había dejado el anterior. Y la verdad que eso es muy notable como construcción institucional. Y cierro diciendo lo siguiente. Por un lado, la marca del Germani, la impronta del Germani en el medio intelectual argentino y en la Universidad de Buenos Aires es realmente enorme, ¿no? En una universidad donde la Facultad de Ciencias Sociales hasta hace poco era considerada el último orejón del tarro, diría mi madre, el Germani se convirtió rápidamente en un instituto respetado. ¿Sí? Hoy la facultad por ahí tiene un lugar un poco más de reconocimiento en la Universidad de Buenos Aires, o de más reconocimiento, pero primero lo logró el instituto, ¿no? Y de hecho yo me encontré en algún momento, ya siendo decano, que era la Facultad de Ciencias Sociales siempre que había que estar defendiendo lo que se hacía, y en algún momento me acuerdo un secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad que dijo: el Germani es el instituto más importante de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, de golpe, que en una universidad donde las ciencias sociales, tanto como disciplina como por facultad, por ser una facultad joven y en general metida en turbulencias, siempre había discusiones sobre nuestra facultad, de golpe aparecer que el Germani aparecía reconocido, es decir, que evidentemente eso ya venía. Se llega a la declaración cuando eso viene de un pensamiento que es anterior y que aparecía esta idea. El Germani es el instituto más importante de la universidad. Eso tiene que ver con una crisis del resto de la universidad. Siempre todo lo comparativo siempre tiene sus problemas, pero es evidente que nuestro instituto tiene un impacto y una influencia muy grande a nivel nacional. Recientemente, hablando de la Universidad Nacional de Rosario, me decían que estaban teniendo un debate en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, porque había todo un grupo que quería armar un Germani, ¿no? Entonces, el debate no era a favor o en contra del Germani, el debate era si era posible replicar en otro medio y con otras condiciones el mismo instituto. Ahora, todos consideraban que el Germani era fabuloso y el problema era, ¿vale la pena replicarlo si la apuesta a hacer un Germani en Rosario, o en realidad hay que pensar otra cosa, no porque esté mal el Germani, sino porque las condiciones son distintas, el medio es distinto, la masa crítica es distinta? Bueno, eso marca de alguna manera nuestro lugar
influencia, y no solamente en Argentina, sino también en América Latina. Y finalmente, retomando lo que decía Alejandro, efectivamente nuestro instituto está fuertemente marcado ya en tiempos recientes, ya en tiempos contemporáneos, por el crecimiento del doctorado, del posgrado en general y del doctorado en particular, y eso también le ha dado otra posición en función de lo que ha sido el crecimiento de CONICET, de los doctorados, etcétera, y esa es la época actual, esa es la época contemporánea, de un instituto que me parece que tiene que estar todo el tiempo repensándose si no hemos llegado al paraíso. El paraíso además suele ser muy breve, muy efímero, porque siempre hay nuevos desafíos. Entonces, si uno se cree que en determinado momento ha llegado a la meta, pronto se dará cuenta de que en realidad no hay tal cosa, y en realidad tenemos que pensar, por ejemplo, en este nuevo escenario, cómo se piensa los desafíos de la investigación, como empezó Diego, de nuestro vínculo en realidad con los grandes problemas sociales, nacionales, con el Estado, con las organizaciones sociales, y cómo pensamos en una época de doctorados ultraespecializados nuestro vínculo precisamente con la construcción interdisciplinaria, con el planteo de grandes problemas, que es uno de los desafíos del presente. El camino de los doctorados ha sido fantástico. El problema que tiene la idea del doctorado como inicio de carrera es de que tiende a ser orientaciones muy especializadas, y quita por ahí la mirada general que tenía. Pero entonces me parece que aquí ha habido una construcción colectiva, realmente una construcción colectiva, que empezó hace muchísimos años, que tiene hitos, mojones muy importantes, y que nos permite llegar hoy, no sin esa construcción colectiva, no sin esa historia, nos permite llegar hoy a este presente, donde los institutos se encuentran en un lugar importante, y mirando los desafíos del futuro. Lamentablemente no vamos a poder hacer una ronda. Tenemos una jornada rápida, ya ha habido otra actividad esperando afuera, pero a mí me parece muy importante algunas de las cosas que hicieron para seguir discutiendo, dialogando, debatiendo, digo que el grupo trabaja estas cosas y que estamos siempre. Claro, no, porque además A mí se queda desde el instituto, porque hay muchas cosas que quedaron pendientes, me parece que podrían dar debate, que por ahí están planteadas, acomodadas, y que sin embargo podríamos discutirnos y estaríamos muy más claros. ¿sabés que es la única instancia de la facultad que armó la facultad? Porque los demás siguen siendo 5 carreras, Por eso, hay muchos debates que se pueden dar efectivamente. Es muy importante la integración. Daría para un debate enorme. De todas formas, creo que la presentación de Alejandro también nos abre algunas ideas interesantes a nosotros como parte de este instituto, ¿no? Porque para pensar que el instituto siguió abriendo estos grandes procesos de producción de instrumentos para pensar la realidad social, y creo que sí, creo que es una democracia, no es una cosa de democratización, transición de democracia, dictadura, derechos humanos, movimientos de protesta, las distintas áreas del instituto con toda esa complejidad, heterogeneidad, multidisciplinaridad, fueron de alguna manera también abriéndose una vez en todos esos campos. Hay algún investigador del instituto que dijo algo que aportó una diferencia, inclusive el aporte de la carrera de comunicación, ¿no? Y toda la control del análisis del discurso en un momento donde el auge, ¿no?, de lo mediático, de la imagen, etc. Entonces me parece que es interesante para hablar dentro de la conformación de cómo se fueron armando los equipos y las investigaciones, si pudiéramos detectar esto que vos planteaste, interesante, ¿no? Como bueno, la idea del peronismo y la migración, los procesos constitutivos de esa transformación radical de la Argentina, y bueno, como post-dictadura el instituto también está participando de una forma más compleja, más fundamental, ¿no? Y después, bueno, creo que yo quería cerrar simplemente leyendo unos nombres que fueron los que dirigieron este instituto, ¿no? Que fueron con Hilda Hogan, Enrique Aguirre, cuando todavía era Instituto de Sociología, luego unos meses Juan Colorado, que tuvo que ser acá, porque Juan ahora tiene Hilda Herzer, Marta Betty, Ana María Torres, Norma Sierraca, que le hacemos un homenaje hoy.
que fueron investigadores del Instituto de la Facultad. Y luego sí ya Enrique Oteiza, como ya mencionó Federico, que fue el gran director completo, y a partir del cual el instituto pasa a ser el Instituto Gino Germani, Federico Schuster, Pedro Croce. Acá también me interesaría remarcar algo. Pedro dejó también e instaló el inicio de la también te menciono, de la necesidad de pensar sobre nuestra propia práctica, ¿no? Fue lo que empezó, si bien él promovió el campo de la educación superior en Argentina y en América Latina, en el instituto tuvo una fuerte voluntad de establecer el área de universidad, de educación superior, pero no solo para estudiar lo que hoy hacemos, sino porque siempre decía, no, si no reflexionamos sobre nuestra propia práctica y nuestro lugar en los campos, o en el campo, poco podemos un poco aportar a todo lo creo que eso lo digo, hoy cuando uno ve los investigadores legales y la producción que tiene el instituto en este tema también, ¿no? Vamos viendo cómo esto de la continuidad y las propuestas institucionales, Adelina Mera y Julián Rebón, que son las que escribieron me parece que tenemos un montón de debates y de desafíos para mejorar. Les agradezco Más de lo les agradezco y los invitamos hoy a la tarde del homenaje a Norma, que si bien está pensado como algo así formal, de amigos y colegas, también va a ser un poco